En los albores del firmamento, cuando las constelaciones aún aprendían a reconocerse entre sí, surgió la presencia sólida y paciente de Tauro, un signo forjado en la materia misma del cosmos. Su esencia nació del encuentro entre la voluntad de la Tierra y la serenidad del cielo nocturno, dando lugar a una energía que avanza con paso firme y que, por su intensidad tranquila, despierta en otros un extraño desasosiego. No es la furia ni la velocidad lo que irrita, sino la imperturbable seguridad con la que persigue sus metas, la constancia que desafía la impaciencia ajena y la resistencia que provoca tensiones en quienes intentan alterar su rumbo. En la inmensidad astral, Tauro es el guardián del ritmo natural, el defensor del valor real de las cosas y el custodio de aquello que debe ser preservado. Su energía surge desde lo profundo, como las raíces de un árbol milenario que se aferran a la tierra incluso en medio de tormentas cósmicas. Ese arraigo inspira a algunos y desespera a otros. Los signos volátiles se inquietan ante su calma, los impulsivos se frustran ante su lentitud calculada, los cambiantes se enfadan ante su firmeza inquebrantable. Sin embargo, en esa firmeza yace un poder que no se quiebra ni se rinde. En los relatos eternos del zodiaco, Tauro es representado como la fuerza que se activa solo cuando es necesario, cuando algo que ama o valora está en peligro. Antes de llegar a ese punto, prefiere la armonía, el trabajo silencioso y el avance prudente. Su irritación a los demás surge de ese aparente silencio que esconde una fortaleza monumental. Mientras otros gritan para ser escuchados, Tauro simplemente permanece. Y en esa permanencia se erige como un monumento viviente, recordando a los demás su propia falta de solidez. Nacido bajo la influencia de Venus, es un signo que honra lo bello y lo sensorial. Disfruta de los frutos del esfuerzo, no por vanidad, sino porque comprende que cada cosa tiene su tiempo y su proceso. Esa devoción por lo tangible, por lo real, por lo que se toca y se siente, incomoda a las energías que prefieren lo efímero. Tauro exige profundidad, exige compromiso, exige presencia. No se mueve por caprichos ni modas, sino por convicciones tan antiguas como las constelaciones que lo formaron. En el camino del héroe interior, Tauro representa la marcha constante y la construcción paciente. Nada lo seduce más que la sensación de avanzar paso a paso hacia una meta definida. Esa disciplina provoca admiración, y en quienes no pueden sostenerla, una sensación de incompetencia que se traduce en irritación. Tauro no intenta generar ese efecto, simplemente sigue su curso sin desviarse, sin perder energía en luchas innecesarias. Cuando el caos reina, Tauro respira, observa y continúa. Esa serenidad frente al desorden ajeno es, quizá, la chispa que más irrita. Su fuerza es silenciosa, pero jamás débil. Es la del toro sagrado que habita los mitos, la del animal que no necesita rugir para imponerse, la de la criatura que respeta la paz hasta que llega el momento de demostrar su verdadero poder. Y cuando ese momento llega, su embestida es tan contundente que convierte la duda en polvo estelar. La irritación que genera nace de ese contraste entre su calma prolongada y su potencia liberada en el instante exacto. A lo largo de eras celestiales, Tauro ha sido el símbolo del constructor, del trabajador incansable, del ser que honra el valor de lo que se gana con esfuerzo. Esa actitud estable y comprometida saca a la luz las inconsistencias de quienes desean resultados sin sacrificio. En él se despliega una ética que desafía la pereza y un temple que incomoda a la inconstancia. Su presencia recuerda la necesidad de anclar los sueños a la realidad, de convertir las ideas en estructuras, de sostener con hechos lo que la imaginación propone. En el templo cósmico donde se reúnen los 12 signos, Tauro ocupa el lugar destinado al sostén. Es la columna que permanece cuando los vientos astrales cambian. Pero incluso una columna irrita a quienes preferirían que todo se moviera a su antojo. Su balance interno, su ritmo propio, su negativa a apresurarse provocan choques inevitables. No busca convencer, simplemente avanza con la convicción de que la existencia es un proceso que no debe ser acelerado ni forzado. Sin embargo, en ese desafío a las prisas del universo reside su cualidad más heroica, la capacidad de sostener lo que otros abandonarían. No se rinde ante la dificultad ni cambia de rumbo a la primera señal de resistencia. En él habita el eco de los antiguos titanes que levantaban montañas con sus manos y el murmullo de la roca que se niega a ceder ante los embates del tiempo. Esa tenacidad es un faro para quienes necesitan guía y un espejo incómodo para quienes temen su propia falta de perseverancia. Tauro avanza, construye, resiste y florece. Irrita, sí, pero porque su sola existencia revela verdades que no todos desean enfrentar. Representa la fuerza tranquila que desafía el caos, la paciencia que vence a la prisa,
el poder que no necesita gritar para hacerse respetar. Es la constelación que recuerda que no hay grandeza sin raíz, ni triunfo sin esfuerzo, ni belleza sin dedicación. En el vasto escenario del destino, su energía se alza como un canto épico a la estabilidad, al valor y a la determinación. Una presencia que incomoda a los impacientes, pero que guía a quienes buscan construir algo que perdure más allá de una vida, más allá de una era, más allá incluso del tiempo. Su historia es la del toro sagrado que camina lento pero seguro hacia la eternidad, dejando tras de sí un sendero firme en el que otros, aunque irritados, terminan encontrando el camino. En el murmullo antiguo del firmamento, donde los signos trazan sus sendas invisibles, existe un dominio de Tauro que pocas veces se describe, un territorio cuya fuerza late en secretos telúricos y resonancias profundas. Allí, la energía taurina se manifiesta como un puente entre la materia y el espíritu, como el guardián silencioso de la alquimia interior que transforma la inercia en propósito. Más allá de la constancia conocida, Tauro custodia el poder de la presencia plena, una capacidad rara de habitar la realidad sin distracciones, de anclar el alma en el instante para volverlo fértil y eterno. En los relatos que no suelen contarse, se dice que Tauro porta consigo la memoria mineral del universo. Cada paso que da es una conversación con la tierra, con el magma ancestral que recuerda el origen del mundo. Esa conexión elemental explica su aparente inmovilidad, que en realidad es escucha profunda. Mientras otros signos se precipitan hacia el futuro o vagan entre ideas, Tauro se funde con el presente y extrae de él un conocimiento que desespera a quienes desean resolver todo con rapidez. Su ritmo, lejos de la lentitud que otros perciben, es el compás del cosmos cuando éste se dispone a crear algo duradero. En los rincones ocultos de su energía, Tauro domina la fuerza de la gestación. Allí donde el caos y las dudas intentan dominar, surge su capacidad de sostener procesos largos, de nutrir lo invisible hasta que tome forma. Esta habilidad desencadena otra de las razones por las que irrita sin quererlo, mientras muchos abandonan proyectos apenas germinan, Tauro continúa regándolos con paciencia invencible, mostrando sin palabras que la grandeza no necesita urgencia para existir. Esa constancia convierte su presencia en un desafío para aquellos que temen comprometerse con sus propios sueños. La influencia venusta que lo gobierna no se limita al placer sensorial, sino que se extiende a la armonía interior. Tauro posee un don sutil, la creación de paz en medio de la tormenta. Pero esta paz, al no ser comprendida por los temperamentos más agitados, termina provocando incomodidad. Cuando los demás buscan conflicto, Tauro entrega silencio, cuando exigen respuestas impulsivas, él devuelve estabilidad. En esa serenidad habita un poder que desarma el caos, un manto de equilibrio que desnuda la ansiedad ajena como si fuera un espejo inevitable. Hay un aspecto profundamente épico en esa habilidad para mantener el eje incluso cuando el mundo se desmorona. Mientras otros signos de fuego incendian el camino para avanzar, Tauro reconstruye el sendero sin alardes. Su heroísmo radica en lo cotidiano, en la persistencia que sostiene la vida, en la capacidad de levantar imperios desde la repetición disciplinada de actos pequeños. No necesita llamar la atención, porque su grandeza habla a través de la estructura sólida que deja tras de sí. Irrita, sí, porque demuestra que el éxito no pertenece a los dramáticos ni a los veloces, sino a quienes no se quiebran. En el círculo de la voluntad, Tauro guarda otro secreto, la fuerza de decir no, un no silencioso, inamovible, que desespera a quienes pretenden manipularlo o imponerle ritmos ajenos. Ese límite férreo es una muralla mística, una declaración de soberanía personal que no necesita explicación. Allí se revela su verdadera fuerza espiritual, la comprensión profunda de que ceder ante lo que traiciona la propia esencia es perderse en la nada. Su negativa no es obstinación vacía, sino fidelidad a valores que provienen de un lugar más antiguo y más sabio que cualquier deseo pasajero. En el plano emocional, la profundidad taurina se manifiesta en una lealtad capaz de atravesar eras. Pero esta lealtad, porque es real y no simbólica, exige reciprocidad genuina. En un mundo donde muchos ofrecen vínculos fugaces, Tauro irrita al exigir coherencia, verdad, constancia. No lo hace con palabras, sino con la fuerza magnética de su propia coherencia. Es un recordatorio viviente de que el amor no es una chispa momentánea, sino un fuego lento que solo arde si se alimenta con dedicación. En lo espiritual, Tauro representa el templo interior que no se derrumba, el santuario que cada ser humano lleva consigo y que solo se activa cuando se aprende a escuchar el pulso de la vida. En ese santuario se forja una confianza que no depende de la aprobación externa, una fe en la propia capacidad que desconcierta a quienes basan su valor en la mirada ajena. La seguridad de Tauro,
esa roca luminosa que nunca tambalea, es un espejo que revela las inseguridades de otros, y por ello provoca fricción. Hay también un legado heroico en su conexión con la abundancia. Tauro entiende que la verdadera riqueza no llega de golpe, sino que se cultiva. Por eso protege sus recursos, cuida lo que tiene, valora lo que construye. Para algunos, este sentido natural de conservación parece terquedad, para otros, una defensa de lo esencial. Pero en lo profundo, es sabiduría ancestral, la certeza de que aquello que se aprecia florece, y aquello que se desprecia se marchita. Finalmente, en los relatos épicos que sobreviven a los milenios, Tauro aparece como el guardián del renacimiento interior. Su presencia enseña que incluso en los momentos donde todo parece estancado, la vida sigue creciendo bajo la superficie. Irrita porque obliga a ver que los grandes cambios necesitan tiempo, que el éxito auténtico requiere raíces fuertes, que la transformación real no responde a caprichos. Su mensaje eterno resuena como un canto de poder sereno, avanzar sin prisa, sostener sin rendirse, construir sin miedo. En el vasto lienzo del zodiaco, Tauro es la certeza que hace temblar lo inestable, la fuerza tranquila que inspira y desafía, el motor silencioso que impulsa la creación de mundos. Un signo cuya presencia, aun cuando irrita, termina revelando el camino hacia una vida más firme, más auténtica y más luminosa. En los pasajes menos conocidos de la tradición astrológica, Tauro resguarda un legado que va más allá de la constancia, un legado que vibra en territorios donde la fuerza interna se vuelve mito y la paciencia se transforma en una ley cósmica. Allí, en esas regiones profundas donde el tiempo adquiere una textura distinta, aparece la dimensión taurina de la resistencia emocional, una cualidad que rara vez se celebra pero que posee un valor heroico. No se trata solo de soportar las pruebas, sino de absorberlas, transformarlas y convertirlas en cimientos que fortalecen su estructura interior. Esta alquimia emocional irrita a quienes buscan respuestas rápidas, porque Tauro demuestra que la verdadera superación nace del contacto íntimo con las raíces de uno mismo. En el ámbito de la visión interior, Tauro posee una percepción instintiva para identificar que vale la pena y que carece de fundamento. Esta capacidad, que actúa como un radar silencioso pero infalible, incomoda especialmente a los temperamentos dispersos. Tauro distingue lo esencial de lo superfluo sin necesidad de esfuerzo consciente, como si un antiguo oráculo habitara en su interior. Esta claridad provoca desasosiego en aquellos que viven envueltos en la indecisión o el autoengaño, pues la presencia taurina revela con naturalidad lo que los demás intentan ocultarse. Y en esa revelación se encuentra otro de sus poderes ocultos, la capacidad de ser faro sin proponérselo. En los territorios más elevados de su energía, Tauro representa la maestría de la construcción interna, esa habilidad rara de edificar un mundo propio aunque el entorno sea hostil. Cuando las circunstancias externas pretenden imponer caos, Tauro no se quiebra, sino que levanta muros de serenidad y cimientos de voluntad. Su fuerza no proviene de la agresión, sino del dominio de su propio espacio sagrado. Es en este dominio donde surge una cualidad pocas veces mencionada, la capacidad de restauración. Cuando otros signos se consumen ante las pérdidas, Tauro se reconstruye desde la base, recuperando lentamente su poder como la tierra que, después de un incendio, vuelve a florecer con más verdor que antes. Hay un aspecto épico en esa restauración silenciosa que lo convierte en un símbolo de renacimiento terrenal. Mientras los relatos heroicos suelen centrarse en batallas estruendosas, Tauro enseña que existen victorias invisibles que se gestan en la calma. Cada vez que vuelve a levantarse después de haber sido derribado, demuestra un valor que inspira incluso a quienes al principio sintieron irritación ante su aparente pasividad. En realidad, esa pasividad es contemplación estratégica, un arte que lo conecta con los ritmos naturales del universo. En la dimensión espiritual, Tauro porta la energía del sostén universal. Se dice en los viejos manuscritos astrológicos que su constelación actúa como una columna cósmica que equilibra las tensiones entre los mundos visibles e invisibles. Este papel lo convierte en un guardián del orden, una presencia que mantiene la coherencia del flujo vital. Su modo de estar en el mundo refleja esa misión secreta, ser el punto donde el caos encuentra un límite y donde la vida encuentra dirección. Esa estabilidad, tan necesaria como incómoda, despierta en otros la sensación de que hay una fuerza que no se puede torcer ni manipular. En la profundidad de su esencia se encuentra también un talento para despertar el valor dormido en quienes lo rodean. Sin palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, Tauro irradia una seguridad que actúa como un manto energético capaz de contagiar coraje. Aquellos que se sienten frágiles descubren en su presencia un modelo de fortaleza,
quienes dudan de sus decisiones encuentran en su silencio una invitación a confiar en sus pasos. Ese impacto emocional y psicológico, tan poderoso como inadvertido, provoca irritación en quienes no están listos para enfrentarse a la fuerza de su propia verdad. Dentro del dominio simbólico del zodiaco, Tauro custodia también el arte de la permanencia consciente, esa capacidad de sostener un propósito sin distraerse, de recorrer un camino sin desviarse aunque otros intenten imponer atajos. En esta perseverancia se manifiesta un espíritu épico que desafía las corrientes frenéticas del mundo moderno. Tauro muestra que la grandeza no se mide por la prisa, sino por la capacidad de estar plenamente en cada paso. Esa enseñanza suele provocar resistencia en quienes prefieren acumular logros superficiales, porque el simple hecho de observar la firmeza taurina revela la fragilidad de esos logros. En el corazón de su energía reside el poder de encarnar la abundancia desde la raíz. A diferencia de otros signos que buscan la prosperidad en lo externo, Tauro entiende que la verdadera riqueza se cultiva desde dentro. Su conexión con la tierra no es mera metáfora, sino una alianza espiritual que le permite atraer y manifestar aquello que nutre, sostiene y da vida. Esta capacidad de materializar lo que imagina sin recurrir al caos ni a la ambición desmedida es otra fuente de irritación para quienes confunden agitación con productividad. Tauro demuestra que la prosperidad auténtica brota de la armonía, y esa verdad desestabiliza a quienes viven atrapados en la prisa. En las zonas más elevadas de su misión zodiacal, Tauro representa el renacer de la fuerza esencial, la reivindicación del valor de lo concreto y la victoria silenciosa de lo que se construye con autenticidad. Su paso por el mundo deja huellas firmes, marcas que no solo perduran, sino que sirven como camino para los que vienen detrás. Incluso cuando irrita, su presencia termina sembrando claridad. Incluso cuando incomoda, su energía termina enseñando. Incluso cuando parece inmóvil, está transformando el suelo mismo sobre el que camina. Así, en cada detalle no contado y en cada aspecto oculto de su naturaleza, Tauro emerge como una fuerza épica que desafía el caos con serenidad, que vence la duda con firmeza y que inspira la grandeza a través de la constancia. Una energía que incomoda porque revela verdades, pero que también eleva porque libera el poder latente en todo lo que es auténtico y perdurable. Una presencia que, desde la profundidad del cosmos, continúa recordando que la verdadera fuerza no necesita ruido para ser invencible. En los territorios menos explorados de la esencia taurina existe un linaje mítico que rara vez se menciona, una herencia energética que conecta a Tauro con los antiguos guardianes de los ciclos naturales. Allí donde la vida inicia, crece, se estabiliza y regresa a sus orígenes, Tauro actúa como un eje que sostiene el paso del tiempo. Esta relación con los ciclos otorga una sabiduría profunda, una intuición que percibe cuándo comenzar, cuándo perseverar y cuándo detenerse. Esta capacidad para moverse de manera orgánica irrita a quienes prefieren ignorar los ritmos de la realidad y forzar procesos antes de que estén listos. Tauro, sin proponérselo, revela así el error de la impaciencia ajena. Se dice en las tradiciones más antiguas que Tauro es capaz de escuchar la música silenciosa del cosmos. Este don no es sensorial en el sentido humano, sino vibracional, una resonancia interna que lo guía con una certeza ancestral. Gracias a esta brújula invisible, Tauro avanza con seguridad incluso cuando la lógica o los demás no comprenden sus decisiones. Esa firmeza basada en una percepción tan íntima provoca incomodidad en quienes requieren aprobación externa para actuar. La confianza interna de Tauro actúa como un espejo que expone las dependencias emocionales ajenas, generando tensiones que no nacen del conflicto, sino de la verdad. En las profundidades energéticas que definen su naturaleza, Tauro porta el poder de la permanencia transformadora. No se limita a conservar lo que existe, su estabilidad no es rigidez, sino capacidad de sostener cambios sin quebrarse. Esta virtud extraordinaria lo convierte en un pilar en momentos de crisis, porque mientras otros se desmoronan o huyen, Tauro se convierte en la roca sobre la que todo puede reconstruirse. Ese rol de pilar incomoda a quienes no soportan depender de una fuerza externa, aunque sea una fuerza amable. Irrita porque demuestra, sin palabras, la fortaleza que muchos creen tener pero no practican. En la psicología cósmica del zodiaco, Tauro encarna el templo interno donde se cultiva la devoción por lo auténtico. Allí, la mente, el cuerpo y el espíritu se alinean en un mismo ritmo, generando una presencia magnética que no necesita imponerse para ser sentida. Esta magnetización natural confiere un poder de atracción silencioso, un aura de estabilidad que atrae a quienes buscan refugio y molesta a quienes buscan control. La serenidad taurina, lejos de ser sumisión, es una afirmación de soberanía que desconcierta a quienes alimentan conflictos para sentirse superiores.
En los caminos míticos que recorren las constelaciones, Tauro también representa el guardián del disfrute consciente. Su regencia venusta no se limita al placer sensorial, sino que se manifiesta como un arte de honrar lo simple y lo esencial. Cuando el mundo se acelera, Tauro recuerda la importancia de detenerse, respirar y encontrar belleza en lo cotidiano. Esta enseñanza provoca irritación en quienes viven atrapados en la productividad excesiva, porque Tauro demuestra que el valor de la vida no reside en hacer más, sino en ser más. Su capacidad de disfrutar sin culpa revela la ansiedad ajena, como un faro que ilumina lo que muchos prefieren mantener en la sombra. En los acuerdos silenciosos entre los signos, Tauro es custodiado por la fuerza del silencio fértil. No es un silencio vacío, sino un territorio donde la reflexión, la claridad y la regeneración se encuentran. En ese silencio, Tauro escucha sus necesidades, renueva sus fuerzas y prepara sus próximas conquistas. Esta conexión con la introspección profunda desconcierta a quienes interpretan el silencio como debilidad. Pero en realidad, ese silencio es un arma sagrada, un espacio donde la voluntad se afila y la intención se vuelve imparable. Irrita porque no puede ser penetrado ni manipulado, es un reino interior al que solo Tauro tiene acceso. En los rincones menos visibles de su energía, Tauro domina el arte de la contención. Mientras otros liberan emociones sin filtros, Tauro las procesa, las madura y las transforma. Esta capacidad para contener sin explotar suele malinterpretarse como frialdad, cuando en realidad es una muestra de disciplina emocional y sabiduría instintiva. Su modo de manejar sus sentimientos provoca incomodidad en quienes están acostumbrados a respuestas impulsivas, porque Tauro muestra que la verdadera fuerza no es estallar, sino mantenerse firme sin perder el centro. Existe también una dimensión épica en la relación que Tauro tiene con el legado. Mientras muchos viven para el momento, Tauro vive para construir algo que perdure, algo capaz de atravesar generaciones. Esta visión a largo plazo, tan poco común en un mundo regido por lo inmediato, genera tensiones en quienes temen comprometerse con el futuro. Sin embargo, esa visión convierte a Tauro en un arquitecto del destino, un ser capaz de crear estructuras que no solo resisten el tiempo, sino que lo transforman. En lo más profundo de su misión zodiacal, Tauro encarna la victoria de la estabilidad sobre el caos, la victoria del propósito sobre la distracción y la victoria del crecimiento lento pero seguro sobre la prisa que consume. Su energía, aunque irritante para algunos, es una bendición para quienes buscan aprender la fuerza de la calma y la potencia de la autenticidad. En su caminar aparentemente simple vive una épica silenciosa, una epopeya de constancia, verdad y grandeza interior. Todo lo que aún no se ha dicho sobre Tauro converge en una misma verdad, es la fuerza que sostiene incluso cuando nadie más puede hacerlo, la presencia que permanece incluso cuando otros se van, el espíritu que avanza sin ruido hacia conquistas que perduran más allá del tiempo. Su esencia es un recordatorio celestial de que la grandeza no siempre ruge, a veces simplemente respira, avanza y florece. En los estratos más profundos de la energía taurina existe un territorio que pocas veces se comprende, un nivel donde la fuerza del signo adopta una dimensión casi mística. Allí, más allá de la constancia visible, Tauro guarda un pacto silencioso con la materia primordial del universo. No es únicamente un signo terrenal, sino la encarnación misma del poder creador que transforma la sustancia del cosmos en formas duraderas. Esa capacidad de darle estructura a lo inmaterial es uno de sus dones más ocultos, y paradójicamente, una de sus fuentes de fricción con quienes viven anclados en lo efímero. Tauro convierte ideas en realidades, sueños en obras, deseos en resultados tangibles, y esa magia lenta pero imparable irrita a quienes temen comprometerse con el proceso de manifestación. En la arquitectura simbólica del zodiaco, Tauro es la base que permite que los otros signos puedan elevarse. Esta función subterránea y esencial lo conecta con una fuerza telúrica que no se expresa en estridencias, sino en corrientes constantes que sostienen todo lo que existe. En ese nivel profundo, Tauro se vuelve un guardián del equilibrio material, una presencia que restablece el orden cuando el caos amenaza con desbordar los límites. Sin embargo, esta labor silenciosa suele pasar desapercibida, y es precisamente ese silencio, esa estabilidad que no reclama reconocimiento, la que inquieta a quienes necesitan demostrar constantemente su poder. Tauro demuestra poder sin decirlo, y esa quietud poderosa es un espejo incómodo para muchos. Hay un aspecto luminoso y poco explorado en su relación con la creatividad. Aunque se asocia a menudo con la producción material, la energía taurina alberga una creatividad instintiva, una sensibilidad para moldear la belleza en todas sus formas.
No es creatividad impulsiva ni caótica, sino una creatividad que surge de la contemplación profunda y del placer de perfeccionar cada detalle. Esa dedicación casi ritual irrita a quienes prefieren los resultados rápidos, porque Tauro sabe que lo hermoso necesita tiempo para tomar forma, igual que las estrellas necesitan miles de años para brillar plenamente. Su arte no busca aprobación, busca trascendencia. En el territorio emocional, Tauro resguarda una fuerza que rara vez se reconoce, la estabilidad afectiva como acto heroico. En un mundo donde los vínculos se vuelven fugaces y las emociones cambian con rapidez, la capacidad taurina de sostener sentimientos, de mantener la lealtad y de proteger lo amado es una hazaña que requiere valentía. Esa firmeza emocional desconcierta a quienes viven en la volatilidad, porque Tauro no gira con los vientos del capricho. Irrita porque muestra que el amor auténtico no teme al tiempo ni a la profundidad, y esa verdad deja expuesta la fragilidad de quienes solo conocen la intensidad momentánea. En otra dimensión espiritual, Tauro custodia el don de la resistencia silenciosa. Cuando la vida lo desafía, no responde con dramatismo, sino con una fuerza interna que crece desde el centro como un árbol ancestral. Ese crecimiento hacia adentro lo vuelve un ser casi imbatible, no porque ataque, sino porque resiste sin quebrarse. Y esta resistencia, tan humilde como majestuosa, provoca una mezcla de admiración y molestia en quienes se agotan ante la menor dificultad. Tauro, en cambio, avanza incluso cuando el camino es áspero, guiado por una voluntad que no necesita gestos grandilocuentes para demostrarse. Existe también un territorio sagrado en su relación con la memoria. Tauro no solo recuerda experiencias, sino que recuerda sensaciones, texturas, energías, promesas hechas y promesas rotas. Su memoria no es rencor, es sabiduría. Gracias a ella comprende que merece permanecer y que debe dejarse atrás. Esta forma profunda de recordar irrita a quienes viven intentando escapar de sí mismos, porque Tauro demuestra que la evolución no proviene del olvido, sino de la integración. Cada lección forma parte de su estructura, y esa estructura es la fuente de su poder. En la mitología energética del signo, se habla del toro celestial como guardián del territorio interno. Este guardián no permite que cualquiera ingrese, y en esa selectividad se encuentra otra razón de incomodidad. La energía taurina no se entrega fácilmente, no abre su mundo interior a quienes no han demostrado coherencia, respeto o estabilidad. Esta reserva, lejos de ser frialdad, es protección sagrada. Irrita porque obliga a los demás a examinar su autenticidad antes de acercarse. En los planos más elevados de su misión, Tauro enseña el arte de sostener la vida en sus múltiples formas. Su energía no solo construye, sino que nutre, repara, preserva y fortalece. Es un símbolo de crecimiento continuo, silencioso y profundo. Esta capacidad de nutrir sin agotarse revela una grandeza que trasciende lo humano, la grandeza de quienes comprenden que la verdadera fuerza no destruye, sino que sostiene. Sin embargo, sostener con firmeza desestabiliza a quienes se acostumbraron a la inconstancia, porque Tauro demuestra que la responsabilidad no es una carga, sino un poder. En cada rincón de lo no dicho, Tauro se erige como la encarnación de una verdad universal, aquello que permanece es más fuerte que aquello que brilla y se apaga. Su presencia terrenal es un recordatorio para quienes buscan el sentido de sus caminos. Un recordatorio de que la grandeza se construye en silencio, que la paz es un acto de valentía y que la estabilidad es una conquista épica. En lo profundo de su energía vive una certeza, la vida florece en aquello que se cuida, se honra y se sostiene, y esa es la fuerza que convierte a Tauro en un pilar del universo, en una llama serena que nunca se extingue, en un héroe silencioso cuya epopeya se escribe no con ruido, sino con solidez, presencia y eternidad. En las capas más sutiles de la energía taurina existe un dominio que rara vez se verbaliza, un plano donde la fuerza del signo se convierte en un puente entre el instinto primitivo y la conciencia elevada. Allí, en esa intersección donde la vida adquiere densidad y sentido, Tauro sostiene el misterio de la perseverancia intuitiva, esa habilidad que no proviene de la lógica ni de la experiencia, sino de un murmullo interno heredado de la propia tierra. Este impulso profundo lo guía hacia lo que debe permanecer y lo aleja de aquello que, por más ruidoso que parezca, carece de raíz. Esa visión instintiva irrita a quienes se orientan por apariencias pasajeras, porque Tauro percibe la verdad sin necesidad de probarla. En ese territorio poco explorado, Tauro porta también el don de la estabilidad energética. Mientras otros signos fluctúan entre altibajos emocionales o impulsos cambiantes, la vibración taurina actúa como un campo magnético que regula, calma y armoniza sin esfuerzo.
Esta cualidad se vuelve particularmente evidente cuando Tauro se encuentra en espacios de tensión, incluso sin hablar. Su simple presencia ordena lo que está disperso, tranquiliza lo que está desbordado y da peso a lo que carecía de dirección. Sin embargo, este poder silencioso es también motivo de irritación para quienes necesitan caos para sentirse vivos. La estabilidad de Tauro evidencia la falta de control interna de los demás. En la psicología profunda del signo, existe un aspecto asociado a la fuerza de la paciencia activa. No se trata de esperar sin acción, sino de trabajar desde dentro, preparando el terreno de manera imperceptible para que los frutos lleguen en el momento exacto. Esta paciencia no es pasividad, es estrategia espiritual. En un mundo dominado por resultados urgentes, la capacidad taurina de sostener procesos largos se percibe como una demostración de fortaleza que desconcierta a quienes se consumen en la prisa. Tauro muestra que el tiempo puede ser un aliado, no un enemigo, y esa verdad desmonta muchas ilusiones colectivas. En los planos míticos donde los signos encarnan roles sagrados, Tauro es visto como el protector de los recursos vitales. No solo protege bienes materiales, sino también energía, espacio mental y fuerza emocional. Esta protección nace de una sabiduría ancestral que comprende que todo lo valioso requiere cuidados continuos para no marchitarse. Esa actitud firme ante lo esencial irrita a quienes manejan la vida con ligereza, porque Tauro revela que la abundancia necesita disciplina, dedicación y respeto. No desperdicia, no derrocha, no regala lo que costó construir, y esa conducta, tan coherente como imperturbable, desafía la superficialidad ajena. En la dimensión más sensorial de su energía, Tauro posee la capacidad de percibir el mundo a través de detalles que otros pasan por alto. La textura de un silencio, el peso de una mirada, la coherencia entre acciones y palabras, la calidad vibratoria de un ambiente. Esta sensibilidad lo conecta con la belleza oculta del universo, una belleza que no se encuentra en lo espectacular, sino en lo auténtico. Al notar lo que otros no ven, irrita sin quererlo, pues su percepción sutil pone al descubierto falsedades que muchos preferirían no enfrentar. Tauro detecta la verdad aun cuando nadie la menciona, y ese don es tan poderoso como incómodo. En lo emocional, Tauro guarda un talento poco revelado, la capacidad de establecer raíces afectivas que se vuelven fuente de fortaleza. Sus vínculos son pocos pero profundos, escasos pero sagrados. Allí donde otros se dispersan en conexiones superficiales, Tauro construye lazos que soportan tormentas. Esta profundidad emocional, lejos de ser posesividad, es una manifestación épica de compromiso. Irrita a quienes no pueden sostener esa intensidad de presencia, porque Tauro convierte las relaciones en territorios genuinos donde la verdad necesita espacio para florecer. Su forma de amar no se disuelve con el tiempo, sino que se intensifica, y esa intensidad exige una autenticidad que no todos están dispuestos a dar. En la dimensión espiritual más elevada, Tauro se convierte en un recordatorio viviente de que la existencia debe vivirse con los pies en la tierra y el alma en expansión. Su misión interior es integrar lo sensible con lo sagrado, lo concreto con lo trascendente. Esta capacidad para unir ambos mundos lo vuelve una guía silenciosa que inspira a muchos sin que él mismo lo note. Irrita, sin embargo, a quienes creen que la espiritualidad debe alejarse del mundo material, porque Tauro demuestra lo contrario, que la verdadera conexión con lo divino se encuentra en honrar lo que se toca, se cuida y se sostiene. En el reino del propósito personal, Tauro custodia el secreto de la determinación inquebrantable. No se detiene ante dudas ajenas ni ante obstáculos externos, su voluntad late desde un lugar tan profundo que es casi imposible desviarlo de su camino. Esta firmeza provoca incomodidad en quienes cambian de rumbo con facilidad, porque Tauro evidencia la diferencia entre deseo y propósito. Su avance constante, incluso cuando no se nota, es el paso de un héroe que no busca aplausos, sino resultados auténticos. En lo más recóndito de su simbolismo, Tauro es el guardián de la respiración vital del universo, la fuerza que permite que todo siga creciendo aun cuando la superficie parece inmóvil. Allí reside su grandeza más oculta, la capacidad de sostener la vida sin reclamar protagonismo. Esta grandeza silenciosa, paciente y fértil incomoda, inspira, transforma y trasciende. En ella se encuentra la esencia épica de Tauro, la fuerza que no ruge, pero que sostiene mundos enteros, la calma que no se rompe, pero que revela verdades, la presencia que no busca destacar, pero que deja huellas eternas en quienes son capaces de ver más allá de la apariencia. Así, en cada aspecto no dicho, en cada rincón no explorado y en cada vibración que aún no se ha contado,
Tauro se alza como una fuerza telúrica que moldea destinos, estabiliza universos internos y demuestra que la grandeza auténtica se construye desde la raíz, se sostiene con el alma y se expresa a través de la presencia que nunca abandona. En los umbrales más antiguos del simbolismo taurino, se encuentra una fuerza que rara vez se explica y, sin embargo, define gran parte de su grandeza secreta. Es la fuerza del arraigo espiritual, una conexión profunda con la esencia misma de la existencia, un pacto silencioso con la continuidad que da forma a todo lo que vive. En ese punto donde la conciencia toca lo eterno, Tauro se convierte en un canal a través del cual la estabilidad del cosmos fluye para manifestarse en lo humano. Esta capacidad de servir como puente entre lo infinito y lo tangible irrita a quienes sienten temor frente a la quietud, porque Tauro encarna una calma que no es inmovilidad, sino certeza. En ese nivel profundo, Tauro posee un entendimiento natural de la permanencia. Sabe, sin necesidad de razonarlo, que lo auténtico crece lentamente. La vida, para él, no es una carrera sino un proceso milenario donde cada paso tiene un propósito. Esta visión ancestral lo conecta con el pulso de la creación. Mientras otros se precipitan o retroceden, Tauro avanza como lo hace la naturaleza, firme, constante, inevitable. Su sendero es el de los ríos que esculpen montañas, el de los árboles que sobreviven a los siglos, el de las estrellas que brillan durante eras sin apagar su luz. Y esa forma de existir provoca inquietud en quienes dependen de la validación externa para sentirse seguros. En el ámbito menos explorado de su energía, Tauro custodia la capacidad de absorber el caos externo y transformarlo en orden interno. Esta transmutación silenciosa es uno de sus mayores dones y uno de los más irritantes para quienes viven inundados de turbulencias interiores. Mientras otros se consumen en tormentas emocionales, Tauro permanece, respira, ancla su energía en lo que es real y deja que el tumulto pase sin que destruya su mundo interior. Esa resistencia espiritual se vuelve espejo, y ese espejo revela inestabilidades que muchos prefieren ignorar. Existen relatos astrológicos que hablan de la conexión de Tauro con la memoria de la Tierra. No una memoria histórica, sino una memoria vibratoria que guarda la esencia de lo que ha funcionado desde el origen. Gracias a esta memoria, Tauro reconoce patrones, distingue lo fértil de lo estéril y percibe cuando un camino tiene fundamento y cuando una idea está vacía. Esta habilidad para reconocer la solidez irrita profundamente a quienes buscan imponer proyectos sin raíz. Tauro no se mueve por entusiasmo temporal, sino por intuición fundamentada en la estructura. Y la estructura, cuando se sostiene en la verdad, suele incomodar a quienes viven en ilusiones. En la profundidad emocional del signo existe otro aspecto poco mencionado, su capacidad para ser refugio. Cuando un alma cansada necesita un lugar donde descansar sin ser juzgada, la energía taurina es ese terreno firme donde el espíritu vuelve a respirar. No ofrece discursos, no exige explicaciones, simplemente brinda presencia, esa presencia que se siente como un hogar interior. Sin embargo, este don natural también irrita a quienes desean manipular o controlar, porque Tauro no concede su refugio a cualquiera. Su protección es sagrada, selectiva, reservada solo para aquello que ha demostrado valor. Y esa selectividad despierta en otros inseguridades que rara vez admiten. En un plano más elevado, Tauro porta la capacidad de sostener la coherencia cuando el entorno se fractura. No abandona lo esencial, no renuncia a sus principios, no se dobla ante modas energéticas pasajeras. Esta coherencia absoluta, que nace del alma y no de la mente, tiene un poder transformador tan grande que muchos no pueden tolerarla. Cuando Tauro se mantiene firme, evidencia contradicciones ajenas. Cuando permanece fiel a sí mismo, muestra quienes viven en función de expectativas externas. Su sola existencia invita a otros a confrontar su verdad, y esa confrontación es una de las fuentes más profundas de irritación que desencadena. Existe otra dimensión de su energía que rara vez se revela, el poder de estabilizar no solo lo material, sino lo espiritual. Tauro es un signo que fija, consolida, preserva y da forma a aquello que, sin él, sería pura volatilidad. En esa función cósmica aparece un heroísmo silencioso. No lucha como los signos de fuego, no se transforma como los de agua, no vuela como los de aire. Su heroísmo es el cimiento que permite que todas esas fuerzas existan sin colapsar. Y en ese rol fundamental reside una grandeza que muchos no alcanzan a ver, pero que sostiene todo lo que otros creen haber construido solos. En la dimensión más espiritual de su camino, Tauro guarda el arte de honrar el cuerpo como templo. Comprende intuitivamente que el alma necesita una morada sana, fuerte y cuidada para manifestar su propósito.
Esta conexión con lo físico irrita a quienes desprecian las necesidades materiales o se desconectan de su propio cuerpo. Tauro enseña que la espiritualidad no está reñida con lo terrenal, sino que se nutre de él. Y en esa enseñanza se halla un mensaje que desafía los extremos: la verdadera elevación no ocurre escapando del mundo, sino habitándolo plenamente. En los relatos más velados del zodiaco, se dice que Tauro tiene un pacto secreto con la abundancia. No es un pacto de fortuna, sino de reciprocidad. La abundancia se acerca a él porque él sabe cuidarla. Su relación con los recursos se basa en el respeto, en la paciencia y en la gratitud. Esta forma de relacionarse con la prosperidad despierta incomodidad en quienes buscan resultados sin esfuerzo, porque Tauro demuestra que la riqueza legítima surge de la constancia y no del azar. Su éxito irrita cuando revela la falta de compromiso ajeno. En la dimensión más inspiradora de su camino, Tauro encarna la fuerza que permite florecer. Es la energía que transforma el esfuerzo en cosecha, el sacrificio en estabilidad, la paciencia en belleza tangible. Su presencia enseña que las grandes obras no se logran con ruido, sino con dedicación silenciosa. Su esencia es un recordatorio de que la resistencia es un acto sagrado, que la calma puede ser épica y que la constancia puede mover montañas que el impulso jamás podría desplazar. En lo no dicho, en lo no visto, en lo que aún permanece oculto, Tauro sigue siendo la fuerza que sostiene, el poder que permanece, el espíritu que inspira sin imponer. Su grandeza se expande allí donde otros se dispersan, y su luz crece allí donde otros tiemblan. En esa grandeza silenciosa, estable y eterna, se encuentra la épica verdadera de Tauro, la de ser el pilar que sostiene mundos mientras el cosmos sigue su danza infinita.